Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dice el verso 58, no se vayan a mover ahí de Juan 8, porque ahí es donde vamos a estar, casi toda la movilidad va a estar ahí, si vamos a ver algunas otras partes de la escritura, pero el tema central va a estar ahí, va a estar centrado en Juan 8. Y nos dice el verso 58, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Así que el tema de hoy es, yo soy. Jesús dijo en varias ocasiones, yo soy. En su trayecto, en ese tiempo que tuvo aquí con nosotros en la tierra, Él dijo en varias y en muchas ocasiones, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y la omega, yo soy el Cristo, en fin, muchísimas veces. Pero solo en esta ocasión el pronunciamiento fue, yo soy, al último. Lo hace al final de la frase. Y nos dice el verso 58, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Qué importante. Porque a través de este capítulo nos damos cuenta, desde que inicia el capítulo, que hay una discusión que él tiene en el templo con los fariseos, tal vez algunos de los líderes religiosos que pudieran estar ahí, o el principal del templo, de la sinagoga, de ahí donde él estaba, y él está teniendo cierta discusión con ellos. Y eso lo puedes ver tú en tu casa. Entonces Jesús les hace ver quién es Él, pero siempre a su estilo. 2000 años antes de la encarnación de Jesús, Dios prometió a Abraham que uno de sus descendientes iba a salvar al mundo, iba a redimir al mundo a través de la simiente, de Abraham. Jesús anunció el cumplimiento de esta promesa. Eso es lo que Él está haciendo. Nuestro Señor lo que está enseñando aquí es la simplicidad de Dios. Hace 2 miércoles atrás lo vimos lo que es la simplicidad de Dios, que viene siendo Dios es uno en esencia, o Dios en 3 personas. Y obviamente Dios está en Cristo. Y Cristo está en Dios. Eso es lo que está enseñando aquí precisamente nuestro Señor Jesucristo. Tal como escribió el apóstol Juan nos abre un gran panorama, aunque todo el Nuevo Testamento lo habla y lo dice, como lo dice también el escritor de Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas en los últimos tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Y ahí habla de la grandeza del Hijo, que es sobre todo más grande que los ángeles, más grande que Moisés. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que viene siendo la simplicidad de Dios. Dios es uno en esencia. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Oye Israel, Elohim nuestro Dios, Elohim no es. Está hablando de Dios en 3 personas, como lo vimos hace 3 miércoles, cosas que nuestra mente finita no las puede entender, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo.
Esto es lo que está tratando de enseñar aquí. Y en Juan 1:1 leemos: en el principio era el Logos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza el apóstol Juan precisamente su carta. El mismo apóstol Juan muestra lo que nuestro Señor Jesús dijo en aquella conversación con sus discípulos, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? Y ahí mismo le dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eso está en Juan 14:11. Para entender esto tenemos que ver lo que está aconteciendo aquí en este capítulo 8, ver el contexto, ver el relato bíblico, o sea, ver la narrativa. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo les quiso mostrar a estos judíos? Porque así habla, así lo dice, y nos quiere enseñar a nosotros. Y veamos cómo es que sale Abraham a la conversación, y vamos a verlo desde el verso 31 en adelante. Dice ahí en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les dijo a los judíos que habían creído en Él estas cosas, porque después de que Él ha dado un cierto mensaje, hubo judíos que creyeron en Él. Entonces nos dice aquí la narrativa en el verso 31, que les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es una de las declaraciones más importantes que vamos a ver en lo que viene siendo el Evangelio de Cristo, o que hizo nuestro Señor Jesucristo, o que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús no es aquel que solo, de manera casual o de vez en cuando, presta atención a la palabra de Dios. Ese no es el verdadero discípulo. Jesús lo que está enseñando aquí, que un verdadero discípulo de Cristo permanece, o sea, se queda, se mantiene aprendiendo a los pies del Maestro. Está enamorado de su Maestro, está enamorado de su Señor. Y esto mismo lo vemos en la narrativa que está precisamente en Lucas 10:39, cuando Marta anda afanada en sus quehaceres y le dice: Señor, que no te da cuidado que ésta esté ahí nomás sentada a tus pies, o sea, que me esté dejando todo el jale a mí. Eso es lo que le está diciendo. En Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana, o sea, Marta, que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María ya había derramado un frasco sobre la cabeza de nuestro Dios, ya había enjugado sus pies. Esto es maravilloso. A ella le importaba un bledo, ella estaba ahí, ella estaba con su tiempo con Jesús. Mi Señor está en casa, yo vengo a escucharlo hablar. ¿Por qué? Porque ama a su Señor. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice algo sumamente importante a María, pero que es para nuestro provecho, que es para nuestra bendición. Y le dice en Lucas 10:42: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermoso, porque cuando ella derramó el vaso de alabastro sobre nuestro Señor, aquel perfume carísimo, también les dice que donde quiera que se cuente ese evangelio, se contará lo que ella hizo. Y esto no le va a ser quitado jamás, y no nos va a ser quitado a nosotros, cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, estamos enamorados de su palabra. No de quién somos nosotros, o de lo que pensamos nosotros, o de lo que creemos nosotros, no, que dice su palabra.
me enamoro más del Padre, más del Hijo y más del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces Jesús dice, sí, esa es la condición importante, necesaria. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo está hablando de la liberación que Dios trae a la persona cuando la persona ingiere, cuando la persona come la palabra de Dios, cuando ingiere la verdad del Evangelio, cuando ingiere la verdad de Cristo, que es revelada en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis tú ves a Cristo en cada página. Esa promesa se las da a aquellos que han creído en Él. Por eso dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él. Obviamente, ya de aquí en adelante no vemos que aparezcan los fariseos, pero obviamente están presentes y hacia allá va todo. Pero para aquellos que no creen en Jesús, estas palabras son incendiarias, los enfurecen, tal y como aconteció a los judíos. Dice en Juan 8:33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Estaban más ciegos que la patada, ciegos en toda la extensión de la palabra. Pero ¿sabes por qué? Porque los cegaba la ira. No somos esclavos de nadie, y eran esclavos de Roma. Los tenía dominados Roma. Pero te fijas, debemos de tener muchísimo cuidado, prestemos atención. Dicen los judíos fúricos: somos los hijos de Abraham. Y aquí es donde sale a relucir Abraham, somos el pueblo de Dios. Así es como vemos que la mención de Abraham entra en esta discusión. Apelan a Abraham y a su relación con Abraham para negar que tienen alguna necesidad de liberación. El judío en sí creía que solo por haber nacido judío ya la había logrado, que solo por el hecho de ser judío ya estaba incluido en el reino de Dios. Por eso se niegan a ver esta realidad cuando el Señor les dice: ustedes son esclavos, necesitan ser libres. Por eso Pablo escribió en Romanos 2, 28 al 29, porque eran bien cabezaduras, y les dice también: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando, como siempre en su bendita palabra? No todos los que tienen linaje biológico de Abraham, es lo que les está diciendo, reciben las promesas que Dios le dio a Abraham. Y esto lo podemos ver claramente en Gálatas 3:16, cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablaran de muchos, sino como de uno. Y luego mira lo que dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. A eso es a lo que se está refiriendo nuestro Señor aquí. Y tenemos el mismo problema en la iglesia de hoy en día, claro. Cuando nos preguntan a cada uno de nosotros: ¿eres cristiano? Claro que soy cristiano. Yo recibí a Cristo, yo hice la oración de fe. Y eso no te salva. Así de simple.
eso no te va a salvar. Si ustedes permanecen en mi palabra, les dice el Señor, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú permaneces en la palabra del Señor, permaneces en Cristo, estás enamorado de Cristo, te enamora estar en su casa, que lo vemos desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento se nos vuelve a decir. Pero nosotros decimos, no, nací cristiano. Yo vengo de una familia cristiana y nadie ha nacido cristiano. Nadie. No es que tienen promesa por parte de Dios. No. La decisión es personal. Nadie está automáticamente en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que estar en Cristo para ser cristiano. Así de simple. Es el error que vemos en los oponentes de Jesús en esta narrativa. Cuando dijeron que eran descendientes de Adán y dicen jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, serán libres. Nuestro Señor Jesús les contesta sin titubear. Versos 34 y 35. De cierto les digo, les dice el Señor, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. La Biblia nos dice que si no estamos en Cristo, estamos caminando según el curso de este mundo. Estamos caminando según el príncipe de la potestad del aire. Estamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Y así. Eso es lo que está pasando. A eso se le llama esclavitud. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que la Biblia deja muy claro que estamos activamente involucrados en tomar decisiones de las cuales somos responsables y que nos exponen al juicio divino, al juicio de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que estamos esclavizados. Somos esclavizados de nuestros impulsos pecaminosos. Eso es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les está enseñando. La única manera en la cual ellos podrían ser libres y en la cual tú y yo podemos ser libres es a través de Cristo. De nadie más. Lo que nuestro Señor les está enseñando y quiere que vean es que no necesariamente son esclavos de los romanos o de los babilonios, sino que son esclavos del pecado. El pecado reina en ellos. El pecado reina en ti y en mí si no estás aún en Cristo Jesús. A menos así lo enseña su palabra. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú estás en Cristo, ya el pecado no tiene por qué enseñorearse de ti. El pecado gobierna el cuerpo mortal. Ahí está tu esclavitud. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Te está diciendo: ven a mí, soy yo.
o yo soy. ¿Qué es lo que él está diciendo? En Juan 8:36-38 dice: así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Aquí empieza el Señor a poner las cosas un poquito más color de hormiga. Lo que nuestro Señor les está diciendo, prácticamente lo ves ahí mismo en el verso 39, es: no, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Oye, en el verso 40 les dice: pero ahora procuran matarme. O sea, se los vuelve a repetir. Dice: ¿en serio? Porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Sí. A estos hombres el orgullo no los deja ver su condición. Están cegados por el orgullo y por la ira. Veamos lo que le contestan a nuestro Señor de manera orgullosa. Verso 41. Les dice el Señor: ustedes hacen las obras de su Padre. Entonces le dijeron, en lugar, fíjate, aquí hago un paréntesis, en lugar de estar viendo a Jesús y decir: a ver, pues ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir? Están totalmente cegados. Y como dice por ahí, el que se enoja o el que insulta ya perdió. Ya perdió. Una vez que tú te enojas y empiezas a insultar, ya perdiste. Y eso es lo que les está aconteciendo a estas personas. Entonces dice, le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Primero están reclamando a Abraham como su padre, ahora están reclamando a Dios como su Padre, y luego insultan a nuestro Señor Jesucristo, aventándole una indirecta, diciéndole que ellos no son nacidos de fornicación. Porque en aquel tiempo se corría el rumor de que María había sido violada por un soldado romano. Que están insultando a nuestro Señor. Obviamente nuestro Señor Jesús les contesta, verso 42: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Primero les dice: ustedes están apelando a Abraham, pero saben que no, las cosas no funcionan así. Estoy parafraseando, obviamente, lo que les dice Jesús, porque si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Mas sin embargo procuran matarme, y porque les digo la verdad. Y ahora les contesta nuestro Señor: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?, les dice el Señor. Y luego el mismo Señor les contesta: porque no pueden escuchar mi palabra. Por eso es que no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Ustedes desean matarme, anhelan matarme, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes? Está diciendo: ustedes son unos mentirosos, me están levantando un falso enorme de que yo no soy, de que ustedes no son nacidos de fornicación. Jesús está diciendo: yo sigo a mi Padre, yo escucho a mi Padre, he visto a mi Padre, salí de mi Padre y hago la voluntad de mi Padre.
ustedes siguen a su Padre, ustedes hacen la voluntad de su Padre, ustedes escuchan a su Padre. Hay una gran diferencia. Por eso les recalcó: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y saben por qué no entienden mi lenguaje? ¿Y saben por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque ustedes son de su padre el diablo. Punto. Prestemos atención. El Nuevo Testamento nos dice que por naturaleza somos del enemigo, somos del maligno. Nunca somos por naturaleza de Dios. Necesitamos a mi yo soy. Necesitamos a Cristo, al Verbo encarnado. Si no, no vas a ver. No me importa cuán religioso puedas ser, ni a qué religión pertenezcas, o seas de cualquier religión. Necesitas a Cristo. Necesitas permanecer en la palabra, amar la palabra, atesorar la palabra. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿cierto o no? Claro, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Necesitamos a Cristo. Es el único que puede transformar nuestra vida, el único que nos puede regenerar a través del poder del Espíritu Santo. La única forma en que podemos convertirnos en hijos de Dios es a través de la adopción. Porque no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Eso es lo que Cristo está tratando de hacerles ver a estas personas. Porque Dios solo tiene un hijo, el monogenes, el unigénito. El unigenes, el que tiene los genes del Padre. ¿Están entendiendo? Ese es el mensaje. Es Cristo. Romanos 8:15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Papito, Abba Padre. Hay un enamoramiento de ti hacia Dios. No pasas un día si no vas delante de su presencia y te gusta platicar con Él y estar con Él y escuchar su palabra. Entonces vemos que el único hijo de Dios entra en una disputa con sus oponentes, que afirman tener una relación especial con Abraham y que afirman tener una relación especial ahora con Dios. Ahora en nuestros días pasa lo mismo y está pasando cada vez más fuerte y debemos tener mucho cuidado. Ahí acaban de hacer la casa de Abraham. ¿Cuántos se han escuchado de eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Se están uniendo todas las religiones. Porque ¿qué es lo que te dicen? Todas las religiones llevan a Dios. Mentira. Todas las religiones reclaman a Dios como Padre. Mentira. Mentira. Y añaden: si crees en Dios el Padre, no importa si no crees en Jesús como Dios. Fue un buen profeta, un buen maestro. Mentira.
Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Juan 5:23, dijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que me envió. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a Cristo. No podemos decir que no amamos a Dios y que amamos a Cristo. No, siempre van a ir ligados. La simplicidad de Dios. 3 en 1. Ahora vean lo que nuestro Señor está haciendo al decirles: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieron. Esto es importante. Hay un motivo a lo largo de la Escritura que dice que la filiación, o sea que el parentesco, se mide no solo por la biología. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús está enseñando que el parentesco se mide por la obediencia. Mira qué importante, Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, y esto lo dice en ese capítulo 14, lo dice 3 o 4 veces nuestro Señor Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El mensaje es claro, hermanos. Somos hijos de aquellos a quienes obedecemos. Si obedeces a Satanás, entonces eres hijo de Satanás. Eres hijo del príncipe de la potestad del aire. Y continúa su diálogo nuestro Señor. Juan 8:45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Híjole, qué declaración aquí. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y este versículo es clave. Apúntalo, subráyalo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Para esto los judíos, así como en las caricaturas, están a punto, ya les estaba saliendo humo por los oídos. Estaban furiosos. Habían explotado, les dice el Señor, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Esto siempre enfurece al religioso. Esto siempre enfurece a la gente. Y luego les dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Obviamente que esto únicamente lo puede decir nuestro Señor Jesús. Ninguno de nosotros podríamos decir esto. Solamente Él se puede plantar y decir: a ver, aquí estoy, dime qué pecado he cometido. Es obvio. Pero la gente, amados hermanos, que vive en integridad, que vive siempre gozoso, que ora continuamente y que procura la santidad, siempre causa enojo, envidia e ira en los perversos. Siempre. Uy, pues es que eres muy bíblico. No es que andas tomado, no ando tomado, así me dijo una vez un policía. No es que andas tomado, no ando tomado. Es que hueles que andas tomado. Le dije: nunca he tomado, nunca he fumado. Se enfureció. Ah, muy santo. Así. Y te quedas tú. Entonces quieres que reconozca que tomé cuando no he tomado. Nunca he tomado y nunca he fumado. Y eso es lo que pasa. No tengo problemas matrimoniales. No, es que todos tienen problemas matrimoniales. No tengo problemas matrimoniales.
mismo con mi esposa. Y se enfurecen los que están a los lados. Es que no me gusta, nunca me ha gustado ver pornografía. ¿Cómo que no ves pornografía? Hazlo y verás. Se molestan. Se molestan. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre causa enojo, envidia, ira ante los perversos. Les dice nuestro Señor: pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Obvio que si no le creen, pues nunca lo van a obedecer. Y obviamente la clave, el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, oye. Por esto no la oyen ustedes, dice el mensaje, porque no son de Dios. Y se viene un diálogo intenso, acalorado, que nos lleva a la gran declaración de lo que viene siendo el tema de hoy, el gran yo soy. Juan 8:48 al 58. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ojo, vuelven. Tú no eres judío natural. Tú no eres judío original, eres un samaritano, estás mixto. Siguen con su fábula de que María fue violada. Escuchemos. ¿Y qué tienes, demonio? Le responde Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y ustedes me están deshonrando. Se lo han pasado mintiendo y me están deshonrando. Les dice Jesús: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces le dijeron los judíos: es que, perdón que me da risa porque hasta la fecha así son. Odian ellos a Jesús. No más ellos, hay muchos que odian a Jesús. Tú puedes hablar de cualquier otro, de Mahoma, de Buda, en las escuelas, de quien quieras, menos no toques a Jesús. Hasta las feministas odian a Jesús, cuando Jesús las amó. Fue la que metió a la mujer a la iglesia y le dio un valor increíble tanto a ella como a los niños. Sin embargo, ellos lo odian. ¿Por qué? Por esto. Entonces le dijeron los judíos: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿No le dijo lo mismo la samaritana? ¿Se acuerdan? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos heredó este pozo? No, la religiosidad cegándolos. ¿Los está cegando? Dice, y el padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Volvemos a lo mismo, en lugar de escucharlo y decir: a ver, déjame aprender, como Gamaliel, déjame leer, no vaya a ser que estemos contendiendo contra todos. A ver, déjame escucho qué es lo que realmente nos quiere decir. Y luego les dice, y va en aumento el Señor, y les dice: y yo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, que es el que me glorifica. Ya en versículos atrás, en este capítulo, le habían dicho: ¿quién es tu Padre? Y aquí, para que no les quede la duda, les dice: mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Imagínate. O sea, Jesús le está diciendo: Dios me glorifica, me da gloria. Como son bien religiosos, ya sabrás cómo están.
pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Bolas, ahí sí se las aventó ya directo. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Están cegados. Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahorita te vas a dar cuenta que ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Vaya declaración. Primero les está diciendo que Dios lo glorifica a Él. Y ahora les dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. No dijo: antes de que Abraham fuera, yo fui. No, les dice claramente: yo soy el que estaba antes de Abraham. Podemos ver, hermanos, podemos ver, o estamos igual que estos judíos. Podemos ver la deidad de Cristo, podemos ver quién es Cristo, podemos ver quién fue el que vino y se encarnó para salvarnos. Cuando el Padre le dio la promesa a Abraham de que miles de años, 2000 años después de su simiente saldría el que salvaría al mundo, el Mesías, venía encarnado. Génesis 12:3 es la promesa, dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira cómo tergiversan esta palabra. Muchas iglesias han enseñado que si tú bendices a Israel vas a ser bendecido, y muchos lo hacen. Oran por alimentos, oran: mi Señor bendice a Israel para ser bendecido. Hermanos, esa es la simiente. El que bendiga a Cristo, el que ame a Cristo, será bendecido. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra pueden ser benditas en Cristo. Fuera de Cristo, no. Esa es la promesa. No sabemos el grado de entendimiento que tuvo Abraham de esta promesa, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así lo vemos en Génesis 15:6, y luego lo rectifica o lo confirma Gálatas 3:6. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Y eso lo puedes ver ahí en la palabra. Por tanto, Jesús está diciendo que cuando Dios le habló a Abraham, a quienes ustedes afirman tener como padre, Dios le estaba hablando a Abraham sobre mí. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. No pueden ser hijos de Abraham, es lo que Jesús les está diciendo, y oponerse a mí, porque Abraham se regocijó de ver mi día. Él no está diciendo aquí que Abraham iba a vivir el tiempo suficiente para ver el día de Jesús, ni tampoco está diciendo: Abraham está viendo desde el seno de Abraham, desde el paraíso. Tampoco está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la revelación inicial que Dios le dio a Abraham pudo ver la promesa de lejos y se deleitó. Y no nomás Abraham, David, Moisés, Job, Jacob, Isaac, todos los santos hombres de Dios, Daniel, Isaías, Amós, cada uno de los profetas, todos lo vieron. Así lo dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos lo vieron de lejos, así como tú y yo lo estamos viendo de lejos, nada más que ellos lo veían al futuro y nosotros lo estamos viendo
este tesoro que está en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Ahora que la promesa está siendo cumplida por la encarnación de aquel que existía antes de Abraham, que era antes de todas las cosas, que es el Logos eterno, que se encarnó como Jesús, el que viene del seno del Padre, el unigénito, el unigénis del Padre. Por ejemplo, en Hebreo leemos Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que Cristo está tratando que vean estos judíos o estos religiosos. Y está tratando que tú y yo veamos y que ya no despeguemos nuestra vista de Él. Para eso vino, para efectuar la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo lo logró? Los 4 evangelios lo enseñan, que el Hijo no pudo. Fue el único, que pudo salvarnos porque se encarnó en nosotros. Esto es lo que no podían ver los judíos. Nos representó en la carne para redimirnos por su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que el ser humano necesita para ser libre. Necesita a Jesucristo, el Verbo, ya que es la revelación suprema de Dios Padre. Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne, aquel Logo se hizo hombre, tal y como los filósofos griegos esperaban el Logos, la palabra viviente, aquel que sustentaba todo, tal y como lo dijo también Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escuchemos, amados hermanos, a Jesús, veamos a Jesús, no quitemos nuestra vista de Jesús, contemplemos a Cristo, pongamos nuestra vista en Él. El Dios eterno preexistente, aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo antes de que Abraham fuera: yo soy. Estas personas comprendieron su significado. ¿Por qué? Porque conocían la ley. Ellos sabían lo que Yahweh le había dicho en Éxodo 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Esta es una de las declaraciones de deidad más puras y sin adornos que Jesús hizo durante su ministerio. No fue pasado por alto por la audiencia que tenía en ese momento. Termina el capítulo en el verso 59 diciendo: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. No podían quitarle la vida a todo
pero querían hacerlo. Ese era el deseo del corazón de ellos en ese mismo momento, porque escucharon en las palabras de nuestro Señor Jesucristo ese reclamo de deidad al decir: yo soy el eterno que viene a este mundo, yo soy. Por eso escribió Pablo en Colosenses 2:9, porque en Jesús, o sea, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y la omega, yo soy el Cristo. Jesucristo declaró de manera contundente antes de que Abraham fuera: yo soy. Dios con nosotros, Emmanuel. Vaya declaración. Como Dios Padre le dijo a Moisés: yo soy el que soy, yo soy, me envió a ustedes. Éxodo 13:14. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Porque la clave está en el verso 47, recuerden. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no le oyen ustedes, porque no son de Dios. Reconozcamos que necesitamos a Cristo para ser verdaderamente libres. Reconozcamos su palabra, creamos a su palabra, amemos su palabra. Creamos, amados hermanos, que Cristo es Dios. Cristo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Y te digo algo: y Cristo es en nosotros. ¿Están escuchando? Dios es en el Hijo, el Hijo es en Dios, y el Hijo es en nosotros. Así lo dice su palabra, así lo dice también su palabra. Cristo es en nosotros la esperanza de vida, el misterio oculto de todos los tiempos, de todos los siglos y de todas las edades. Y a Él nació revelar que es Cristo en nosotros. Es yo soy.